Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente ha estado en boca de muchos, un rumor que ha encendido las redes sociales y ha mantenido a los fanáticos en vilo. Vamos a hablar de la relación superíndice 3N entre dos de los nombres resonantes del espectrum culo turco, Altay Ulusoy y Şehrini Sarıkaya. Amigos, algo S. ¿Un romance secreto que se ha mantenido oculto a los ojos del público? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo todas las pistas, los indicios y las especulaciones para tratar de desentrañar más o menos la verdad de de esta intrigante relación superíndice 3N. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. AQU encontrar análisis de tus series y celebridades favoritas, noticias de última hora y mucho asu que no esperes y únete a esta gran familia. Ahora adentro copyright monos en el meollo del asunto. Altay Ulusoy y Şehrini Sarıkaya. Dos nombres que evocan pasión superíndice 3N, talento y por supuesto, mucho misterio. Ambos, figuras consagradas en el mundo del entretenimiento turco, han logrado conquistar corazones en todo el mundo gracias a su carisma y a sus interpretaciones memorables. Pero allá de sus logros profesionales, lo que realmente ha capturado la atención superíndice 3N del público es la naturaleza de su relación superíndice 3N. La chispa entre Altay y Şehrini se encendió superíndice 3 hacia más menos cuando ambos coincidieron en el set de la exitosísima serie Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la popular serie estadounidense DOC. En la ficción superíndice 3N, dieron vida a Yaman y Mira, una pareja que cautivó superíndice 3 a la audiencia con su amor tormentoso y su química innegable. La intensidad de sus escenas, la forma en que se miraban y la palpable conexión superíndice 3N que transmituan hicieron que muchos se preguntaran si esa pasión superíndice 3N se extendió a ayu de las TU maras. Durante el tiempo que duró superíndice 3 la serie, los rumores sobre un posible romance entre Altay y Şehrini fueron constantes. Los fanáticos analizaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Los medios de comunicación superíndice 3N se hacían eco de las especulaciones, publicando fotos y vídeos que alimentaban a la fantasía de un romance secreto. Sin embargo, tanto Altay como Şehrini siempre se mantuvieron copyrighticos al respecto. En las entrevistas evitaban hablar directamente sobre el tema, limitándose a destacar la buena relación superíndice 3N profesional que mantenuan y el respeto mutuo que se tenuan. Esta actitud evasiva, lejos de calmar los rumores, los intensificó superíndice 3 a mus. La falta de una confirmación superíndice 3N o negación superíndice 3N oficial solo sirvió superíndice 3 para alimentar la imaginación superíndice 3N del público y mantener viva la esperanza de que entre ellos había algo que una simple amistad. Pero ¿QU copyright tan factibles son estos rumores? ¿Hay alguna evidencia que sugiera que Altay y Şehrini realmente tuvieron un romance secreto? Analicemos las pistas que tenemos. En primer lugar, la química en pantalla entre ambos es innegable. No se puede negar que la forma en que se conectaban en Medcezir era algo especial. Si bien la actuación superíndice 3N puede explicar gran parte de ello, muchos creen que había algo ayu de la simple interpretación superíndice 3N. Esa conexión superíndice 3N, esa intensidad, esa chispa, parecen ser genuinas. Profundicemos en esto. La química en la pantalla, ese intangible que hace que una pareja ficticia se sienta real, es una combinación superíndice 3N de varios factores. Está el talento innato de los actores, su capacidad para sumergirse en sus personajes y para transmitir emociones creíbles. Pero también está la dirección, la iluminación, la música, el guión, todo contribuye a crear la atmósfera adecuada. Sin embargo, incluso con todos esos elementos alineados, si la química entre los actores no está ahí, el resultado final se sentirá forzado y artificial. En el caso de Altay y Şehrini, la química era palpable. No era solo la forma en que se miraban, sino también la forma en que se movían, la forma en que se tocaban, la forma en que reaccionaban el uno al otro. Era como si realmente estuvieran enamorados, aunque solo fuera en el contexto de la serie. Y eso es lo que hizo que su relación fuera tan convincente para el público. La gente se identificó con su amor, con sus problemas, con sus alegrías. Se sintieron parte de su historia,
y eso es algo que solo se logra cuando la química en la pantalla es genuina. En segundo lugar, hay varios testimonios de personas que trabajaron en la serie que sugieren que la relación superíndice 3N entre Atai y Serinei era muy cercana, incluso fuera del set. Algunos miembros del equipo To Copyright Knico han comentado en entrevistas y en redes sociales que los veían pasar mucho tiempo juntos, que compartían risas y bromas, y que se cuidaban el uno al otro. Estos testimonios, aunque no confirman un romance, sugieren que la relación superíndice 3N entre ambos era más profunda que una simple amistad profesional. Es crucial analizar estas declaraciones con cautela. En el mundo del entretenimiento, es común que los actores desarrollen relaciones cercanas con sus compañeros de trabajo, especialmente si están trabajando juntos en un proyecto durante un periodo prolongado. La intensidad del trabajo, las largas horas, la presión de los plazos, todo eso puede crear un vínculo especial entre las personas. Sin embargo, una relación cercana no siempre significa una relación romántica. A veces simplemente significa que los actores se respetan y se admiran mutuamente, y que disfrutan de la compañía del otro. No obstante, los testimonios del equipo técnico añaden una capa de intriga a la historia de Atai y Serinei. Si varias personas que trabajaron de cerca con ellos afirman haber notado algo especial en su relación, es difícil ignorar esa información. Podría ser que estuvieran proyectando sus propios deseos en la relación de los actores, o podría ser que realmente estuvieran viendo algo que los demás no veían. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, pero los testimonios del equipo técnico son una pieza importante del rompecabezas. En tercer lugar, existen algunas fotos y vídeos captados por paparazzi y fanáticos que muestran a Atai y Serinei en situaciones comprometedoras. En algunas de estas imágenes, se les ve tomados de la mano, abrazados o compartiendo momentos íntimos. Si bien estas imágenes podrán ser interpretadas como gestos de amistad, también copyright N podrán ser evidencia de un romance oculto. El valor de estas imágenes es cuestionable. En primer lugar, es importante recordar que los paparazzi y los fanáticos a menudo toman fotos y vídeos de celebridades sin su consentimiento, y que estas imágenes pueden ser editadas o manipuladas para crear una impresión falsa. En segundo lugar, incluso si las imágenes son auténticas, es difícil saber qué está pasando realmente en el momento en que se tomaron. Dos personas tomadas de la mano podrían ser amantes, pero también podrían ser amigos que se están apoyando mutuamente. Dos personas abrazadas podrían estar enamoradas, pero también podrían estar simplemente celebrando un logro. La interpretación de estas imágenes depende en gran medida de la perspectiva del observador. Sin embargo, es innegable que las imágenes de Atai y Serinei en situaciones comprometedoras han alimentado los rumores de romance durante años. Cada vez que aparece una nueva imagen, los fanáticos se vuelven locos, analizando cada detalle y tratando de encontrar pruebas de que los actores están juntos. La verdad es que estas imágenes nunca proporcionarán una respuesta definitiva, pero seguirán siendo una fuente de fascinación para el público. Por otro lado, también copyright N hay argumentos que sugieren que la relación superíndice 3N entre Atai y Serinei siempre fue puramente profesional. Ambos son actores muy talentosos y dedicados a su trabajo, y es posible que su química en pantalla sea simplemente el resultado de su profesionalismo y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Además, ambos han tenido relaciones sentimentales públicas con otras personas a lo largo de los aún más menos os, lo que podrá indicar que nunca estuvieron interesados en tener una relación superíndice 3N romántica entre ellos. Este argumento tiene mucho peso. En el mundo del espectáculo, es común que los actores sean emparejados con sus compañeros de trabajo, especialmente si están interpretando a una pareja romántica. Los medios de comunicación y los fanáticos a menudo crean expectativas sobre la relación de los actores fuera de la pantalla, y es fácil para los actores dejarse llevar por esa presión. Sin embargo, muchos actores son capaces de separar su vida profesional de su vida personal, y pueden trabajar juntos de manera efectiva sin desarrollar sentimientos románticos el uno por el otro. Atai y Serinei son actores profesionales que han demostrado su talento en numerosos proyectos. Es posible que simplemente hayan sido capaces de crear una química convincente en la pantalla sin que eso significara que estaban enamorados en la vida real. Además, el hecho de que ambos hayan tenido relaciones públicas con otras personas sugiere que no estaban interesados en tener una relación romántica entre ellos. Otra cosa a considerar es la presión superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos. Dada la popularidad de Medcezir y el entero copyright S del público en su relación superíndice 3N,
es comprensible que ambos hayan preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Un romance público podría haber complicado a UNMU, ese su situación superíndice 3N y haber afectado su trabajo. La privacidad es un bien preciado para las celebridades, especialmente cuando están en el centro de atención. Los medios de comunicación y los fanáticos a menudo invaden la vida privada de las celebridades, y es difícil para ellos mantener el control sobre su propia imagen. En el caso de Atay y Serena, la presión mediática era especialmente intensa debido a la popularidad de Medcezir y al interés del público en su relación. Si hubieran tenido una relación romántica, es comprensible que hubieran preferido mantenerla en secreto para evitar la atención no deseada. Un romance público podría haber complicado su situación y haber afectado su trabajo. Podría haber creado expectativas poco realistas para su relación, y podría haber dificultado su capacidad para concentrarse en sus proyectos profesionales. Por lo tanto, la decisión de mantener su vida privada alejada de los focos podría haber sido una medida de protección para ambos actores. Consideremos también el impacto de los representantes y las estrategias de relaciones públicas. En el mundo del espectáculo, las decisiones sobre qué revelar y qué ocultar no siempre son tomadas por los propios artistas. Sus representantes y equipos de relaciones públicas juegan un papel crucial en la gestión de su imagen pública. Un romance entre los protagonistas de una serie exitosa puede ser un arma de doble filo. Por un lado, genera una enorme atención mediática y puede impulsar aún más la popularidad de la serie. Por otro lado, puede crear una dinámica complicada y potencialmente desestabilizadora para los actores involucrados, especialmente si la relación no funciona a largo plazo. Es posible que los representantes de Atay y Serena hayan sopesado los pros y los contras de hacer pública una posible relación y hayan llegado a la conclusión de que era mejor mantenerla en secreto, ya sea para proteger la carrera de los actores o para evitar complicaciones en la producción de la serie. También es importante no romantizar demasiado la idea de un romance secreto. La realidad detrás de las cámaras a menudo es menos glamurosa de lo que imaginamos. Las largas jornadas de rodaje, el estrés, la presión por cumplir con las expectativas, todo esto puede dificultar el desarrollo de relaciones personales significativas. Incluso si Atay y Serena sintieron algo el uno por el otro, es posible que simplemente no haya sido el momento adecuado para explorar esos sentimientos. Tal vez ambos estaban enfocados en sus carreras y no querían que una relación interfiriera con sus objetivos profesionales. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que eran mejores como amigos que como amantes. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Tuvo a Atay Ulusoy y Serena Sarkaya un romance secreto? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. A pesar de todas las pistas, los rumores y las especulaciones, no hay una evidencia contundente que confirme o niegue la existencia de un romance entre ambos. Es posible que hayan tenido algo más que una amistad, pero que hayan preferido mantenerlo en secreto. También copyright N es posible que su relación superíndice 3N haya sido puramente profesional y que todo el revuelo haya sido producto de la imaginación superíndice 3N del público. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Atay y Serena ha generado un gran copyright S y ha mantenido a los fanáticos en vilo durante aún más menos os. Ya sea que hayan sido amigos, amantes o algo más, su conexión superíndice 3N ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N del público. Y esa leyenda, alimentada por la ambigüedad y la falta de confirmación, probablemente perdurará en el tiempo, convirtiéndose en parte del folclore del espectáculo turco. Y esa, creo yo, es la verdadera magia de la televisión superíndice 3N y del cine. La capacidad de crear personajes y relaciones que nos conmueven, que nos hacen show más menos ar y que nos mantienen enganchados a la pantalla. Atay y Serena, con su talento y su química, lograron crear algo especial en Medcezir, algo que trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y que sigue generando debate y pasión superíndice 3N hasta el día de hoy. Al final, quizás lo más importante no sea si tuvieron o no un romance, sino el impacto que su trabajo tuvo en el público y la forma en que lograron crear una conexión emocional con los espectadores. En resumen, hemos explorado la intrigante relación superíndice 3N entre Atay Ulusoy y Serena Sarkaya, analizando los rumores de un posible romance secreto que surgió superíndice 3 durante su tiempo en Medcezir. Hemos examinado la química innegable en pantalla, los testimonios de personas cercanas a la serie y las imágenes captadas por los medios.
Sin embargo, a pesar de todas las pistas y especulaciones, no podemos confirmar ni negar la existencia de un romance. La verdad, como a menudo ocurre, sigue siendo un misterio. Un misterio que quizás sea mejor dejar sin resolver. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me gustaría saber tu opinión superíndice 3N. ¿Crees que Atai y Serine tuvieron un romance secreto? ¿O crees que su relación superíndice 3N siempre fue puramente profesional? Du copyright, jame tus comentarios abajo y comparte tus teorías. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme te invito una vez más a que le des me gusta a este vídeo si te ha gustado, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hay mucho por venir. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.